Ascaris. Ya vamos a ver entonces en esta parte del segundo grupo del mito que tenemos, que corresponde a los nematelmitos o nematodes, ¿no? Dentro de las características generales de los nematodes, ¿no? Vamos a ver que dentro de este grupo casi todos son dioicos, ¿no? Es decir, que existen de hembras y machos, a excepción solamente de una de las especies, que es quien que tiene otro tipo de reproducción. ¿Cuál de los nematodes que mencionaron tiene otro tipo de reproducción? ¿Han estado atentos o no? ¿Qué se reproduce por partenogenesis? ¿Quién es? El estrongiloides, pues, ¿no? Entonces, por eso dice, tienen que entender bien, ¿no? Dice, no todos los nematodes tienen la misma característica. Ahora, dentro de las generalidades de los nematodes, vamos a ver que hay diferencias con los éstodes, ¿verdad? Uno que tienen el cuerpo, digamos, su soma es cilíndrico, ¿no? Es decir, dentro de su soma, a un borde transversal vamos a encontrar diferentes tipos de órganos, es decir, órganos digestivos, órganos nerviosos, etcétera, del sistema nervioso, ¿no? Entonces, tiene es una cavidad, ¿no? Es una cavidad no concreta, así como nosotros los seres humanos tenemos cavidades también, igualito. Entonces tenemos ya organismos más evolucionados. Ya, ahora, dentro de las características generales, ya ¿cómo podemos resumir todo lo que ustedes han hablado? Que dentro de todo este grupo, siempre las hembras van a ser más grandes que los machos, para todos, ¿no? Sí. Y que los machos van a tener por peculiaridad, en este caso que el extremo posterior es curvo y termina con la espina o espícula copulatriz, ¿no? A excepción de la sucinaria, ¿no? Bien. Aparte de eso, entra la parte de Ascaris, ya. A ver, ¿qué cosas hemos entendido en lo que es, vamos a ir analizando uno por uno? En el caso de las cariasis, ¿cuántas formas de patología se pueden presentar? ¿De cuántas formas? ¿De cuántas formas se puede presentar la patología por ascariasis? Dos. ¿Uno cuál es? Pulmonar y intestinal. Uno es a nivel pulmonar y el otro a nivel intestinal. A nivel digestivo, ¿no? O intestinal. Nos ha hablado su compañera sobre el síndrome de Loeffler. ¿Qué hemos entendido por el síndrome de Loeffler? Acumulación de eosinofilia. Viaja al sistema circulatorio. Sí. Al pulmón. Claro, el síndrome de Loeffler es un cuadro muy parecido a un cuadro de tuberculosis, ¿no? Porque se caracteriza, como dice, con un cuadro de hemoptisis, ¿no? Disnea, fiebre, etc., ¿no? Entonces ya tenemos para hacer un diagnóstico diferencial, no solamente con tuberculosis, sino con otros cuadros intestinales, con otras parásitos intestinales. Dentro del grupo de los nematodes, ya vamos a encontrar un grupo de nematodes que corresponde al grupo de los geohelmintos, o que conforman el grupo de los nematodes de la geohelmintiasis, ¿no? ¿Por qué se le dice geohelmintos? ¿Por qué se le dice geohelmintos? Claro, porque parte de su ciclo biológico lo realizan en el suelo, es decir, sus huevos maduran en el suelo y por ende los suelos o las tierras contaminadas forman parte del mecanismo de transmisión para esta parasitosis, ¿no? Ahora, debemos de remarcar que esta parasitosis es endémica ¿de qué área? ¿De qué áreas son endémicas? ¿Selva? De zonas tropicales, ¿no? Es decir, de zonas lluviosas. Es por ello que aquí en la costa no tenemos nosotros casos de ascariasis, no tenemos casos de trichuriasis, no tenemos estrongiloidiasis, no tenemos orcinariasis, porque no es endémico de la costa, a excepción del enterobio vermicularis sí, ¿no? Eso sí lo podemos tener en las 3 regiones del Perú. ¿Sí? Entonces, pero sí podemos tener pacientes diagnosticados acá con Ascaris. Sí. Sí podemos tener, ¿por qué? ¿Ustedes cómo pueden diagnosticar? ¿Cuál sería la explicación de que ustedes encuentren un paciente con Ascaris acá en la posta, en el hospital donde estén trabajando? ¿Ah? Por la migración, no por la migración. Es uno de los factores predisponentes para encontrar casos de ascariasis en la costa. ¿Ya? Entonces,
¿Y qué cosa es el ciclo de luz? También nos habla del ciclo de luz. Es el que provoca el síndrome de Luffer, dice. ¿Mm? El que provoca el síndrome de Luffer. Provoca el síndrome de Lofgren, dice. Ahí. Es el ciclo en el que va por el torrente sanguíneo hacia el corazón, El ciclo de luz se refiere. Normalmente estos parásitos, ¿no? La primera fase evolutiva tienen su parte de maduración a nivel pulmonar. ¿No? Entramos al ciclo biológico. A ver, pasamos. Ahí. A ver, a todo el grupo. ¿Ese corresponde al ciclo de Ascaris? ¿Mm? Porque más adelante he visto un igualito. Lo que no. ¿Corresponde a Ascaris? ¿Mm? ¿Es lo mismo? ¿A qué parásito corresponde eso? ¿Mm? ¿Ah? Parece que puede ser estrongiloides porque veo dos ciclos. Claro, ese ciclo es de estrongiloides, no es de Ascaris. Ya, no se ha percatado, ¿no? Pero eso no corresponde a Ascaris. Es por ello que no han tenido una buena explicación, ¿no? Entonces hay que buscar el ciclo biológico de Ascaris, ¿no? Que lo vamos a ver ahora en la práctica. Normalmente el ciclo biológico de Ascaris, como ustedes ven, es en la parte clínica es muy similar, porque también en estrongiloides vamos a observar patología a nivel pulmonar y patología a nivel digestivo, ¿no? Entonces vamos a ver por qué. Porque hay nematodes que forman parte del síndrome de Lofgren, ¿ya? Y ciclo de luz, pero otros no. Ya, no todos tienen esa característica. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Ascaris? Normalmente, si un paciente en la selva se infecta con el huevo larvado, que es la fase infectante, ¿no? Lo ingiere por mecanismo X que lo haya ingerido, ¿no? Las larvas pasan por 3 estadios. ¿Cuáles son? L1, L2 y L3, ¿no? Cuando nosotros o el paciente ingiere el huevo larvado, a nivel intestinal se libera la primera fase larvaria, que es la L1. ¿Dónde se va esa L1? ¿Intestino? ¿Dónde se va esa L1? ¿Intestino? ¿Mm? ¿Intestino? Al intestino. Ingerimos el huevo de Ascaris, ¿no? En el estómago, el intestino, se libera la larva L1. ¿Y dónde se va esa larva? A los pulmones. Claro, atraviesa la pared intestinal y vía sanguínea se va hasta los pulmones, ¿no? Para madurar. En los pulmones va a madurar, va a pasar por el estadio de L2 y L3, que viene a ser la larva madura. En ese proceso de maduración de la larva es que el paciente comienza a hacer el cuadro pulmonar, es decir, el síndrome de Lofgren, ¿no? Con tos, expectoración, hemoptisis, disnea, sangre, etcétera, fiebre y todo lo demás. Al momento de expectorar, ¿no? Al momento de expectorar, hay muchos pacientes que van a eliminar de repente la secreción respiratoria, pero otros no. ¿Qué va a suceder con ellos? Se los van a pasar, ¿no? En ese proceso de expectoración, ¿no? De la secreción respiratoria, que pasa de las vías pulmonares a la vía digestiva, ese lapso es lo que se conoce como ciclo de luz. Esa transición de la vía respiratoria a la vía digestiva es lo que se conoce como ciclo de luz. Una vez que esa larva L3 llega al intestino, por supuesto que no va a ser una, van a ser varias, se van a diferenciar en hembras y machos, recién, en el intestino. ¿En qué intestino? ¿Grueso o delgado? Delgado, ¿no? Delgado. Se van a diferenciar en hembras y machos y van a comenzar a hacer, ¿qué cosa recién? La otra patología a nivel intestinal, ¿no? De acuerdo a la población de Ascaris que haya, ¿no? Va a comenzar, ¿no? En este caso la hembra copula con el macho, comienza con la ovipostura, ¿no? Eliminan los huevos. Estos huevos, para que completen su ciclo, tienen que caer en suelos húmedos, ¿no? Muchas veces, ¿no? A nivel intestinal o a nivel digestivo, ¿qué es lo que sucede cuando hay una sobrepoblación masiva a nivel intestinal? ¿Cuál es la forma más grave que puede causar esta parasitosis?
Obstrucción a nivel intestinal. intestinal, Obstrucción intestinal. la obstrucción intestinal, ¿no? Obstrucción intestinal. Y para ello, ¿qué cosa se requiere? Se requiere en este caso ya intervenir de manera quirúrgica, ¿no? Es decir, cirugía. Ahora, el tratamiento es muy importante para estas parasitosis. ¿Por qué? Porque dentro de las generalidades tenemos que ver, hemos visto todos los nematodes, ¿no? En alguno de ellos hemos visto que tiene órgano de fijación. ¿Ah? ¿Tienen órgano de fijación? Como los céstodes, No, que tienen ventosa y ganchos. no tiene. Entonces, ¿cómo es que se mantienen en la luz intestinal? Ahí se... Wow. Recuerden que nuestro sistema digestivo está en constante movimiento, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es que se mantienen en la luz intestinal? ¿De qué están provistos estos nematodes? Porque si no se saldría, pues no, con la materia fecal. Pero sin embargo se mantienen en la luz intestinal. ¿Qué cosas tienen? ¿Con qué cuentan? Cuentan con paquetes musculares más desarrollados que cualquiera de los otros organismos. Entonces, ese paquete muscular que está a lo largo del soma del parásito, ¿no? Hace que se mantenga, ¿no? En la luz intestinal, evitando lo que es en este caso el movimiento intestinal, ¿no? Es decir, evitar que sea expulsado hacia la parte externa, ¿ya? Porque no tienen órgano de fijación. Entonces, cuando vemos ahí un caso de obstrucción intestinal, cuando hay un paciente, ¿no? De hecho que tenemos que ver en el diagnóstico de esta parasitosis, tenemos que ver bastante sobre los antecedentes epidemiológicos del paciente, ¿no? Como le digo, no hay para hacer un diagnóstico diferencial. Si usted diagnostica a un paciente con ascariasis acá en la costa, ¿no? Entonces, o si usted no sabe de dónde proviene, entonces hay que indagar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para estos nematodes? Albendazol o mebendazol. ¿Dónde creen ustedes que actúan estos medicamentos en el parásito? ¿Intestino? ¿Mm? ¿El intestino? ¿Produce flacidez ¿Por qué? por la musculatura? Por el ejemplo? Claro, el principio activo de estos medicamentos actúa en el paquete muscular que tienen los nematodes. Entonces, ¿qué sucede? Es lo mismo que nosotros, cuando no tenemos fuerza muscular, estamos flácidos, ¿no? Lo mismo entonces sucede en estos nematodes. Los medicamentos actúan sobre el paquete muscular que estos presentan y se vuelven flácidos y por tanto el peristaltismo intestinal los elimina, ¿no? Pero cuando hay una sobrepoblación, retrocede, cuando hay una sobrepoblación de Ascaris, ¿no? ¿Qué sucedería con el paciente si nosotros le administramos mebendazol o albendazol? ¿Qué le vamos a provocar? La obstrucción. ¿Ah? Obstrucción. Vamos a agravar su cuadro de obstrucción. ¿Por qué? Porque al perder fuerza, estos nematodes van a ser llevados por el movimiento intestinal y en los divertículos del intestino se van a atorar, se van a saturar. Y vamos a tener un paciente con cuadro de obstrucción mucho más grave de lo que vino, ¿no? Y de inmediato van a tener que intervenir. Entonces hay que evaluar primero, ¿no? Con ecografías, examen por imagen, bueno, qué sé yo, todos los medios que ustedes se puedan valer para poder realizar un buen diagnóstico para ascariasis. Si vemos que la población es mínima, entonces le podemos administrar el albendazol o mebendazol y fácilmente pueden salir. Pero si vemos que es masiva, vamos a agravar la situación del paciente. Tenemos que ver eso. Siguiente. Bien, en la parte preventiva, no en este caso en las zonas tropicales, hay que trabajar bastante en lo que es la buena disposición de la materia fecal, ¿no? Por ejemplo, en la selva, muchas de las comunidades no cuentan con baños ni con letrinas. ¿A dónde defecan? Ahí en el campo, ¿no? Atrás de los árboles, las charcas, bueno, por ahí, y contaminan todo. Y es fácil que encontremos entonces en la selva pacientes con cuadros de escariasis, mucinariasis, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Tenemos lo que es la trichuriasis, ¿no? También se le conoce como trigocefalosis. La característica, bueno, en este caso es igual, ¿no? Hembra más grande que el macho con el extremo posterior curvo. Ahora, este nematode también es endémico de zonas tropicales. Forma parte del grupo de los geohelmintos.
pero no del grupo de nematodes que causan el síndrome de Loeffler, ¿no? O que hacen el ciclo de luz. ¿Por qué? Porque su ciclo biológico es simple, ¿no? O sea, se contamina, se infecta uno con el huevo larvado, ¿no? Y pasa directo al intestino, se diferencian hembras y machos, ¿no? Y el ciclo continúa. ¿Ya? Entonces, pero ¿dónde radica la importancia de esta parasitosis? Es que estos parásitos viven ¿a dónde? En el intestino Delgado. delgado, Grueso. intestino grueso, ¿no? Es el intestino grueso, ¿ya? ¿Y se alimentan de qué? Se alimentan de... Nutrientes. ¿De qué se alimentan estos? ¿Ah, nutrientes? De la sangre, pues, se alimentan de la sangre del paciente. Si se alimentan de la sangre, clínicamente, ¿cómo van a ver ustedes a un paciente? Anémico, pues, anémico. Esa es la clínica que ustedes van a ver en el paciente, aparte del problema intestinal que va a presentar. ¿Por qué? Porque uno de los problemas intestinales que presenta esta parasitosis es un cuadro de disentería, ¿no? Un cuadro disentérico. Es decir, que el paciente presenta, ¿no? Sensación de ir al baño, tiene apujo, tenemo, meteorismo, etc. y todo lo demás, ¿no? Y a consecuencia de ello, ¿qué cosa va a generar en el niño, en el paciente infectado? Un cuadro. ¿Qué va a suceder de tanto pujar el paciente, ir al baño y no hacer nada? Mucosa indolente. ¿Qué va a generar? Va a generar un cuadro de prolapso rectal, ¿no? Es decir, así como ven allá en el extremo, ¿no? En la parte de recto va a salir hacia la parte externa, ¿no? Y eso necesita intervención médica y por ende, como se ha expuesto, entonces que también, aparte del tratamiento antiparasitario, hay que administrar también un tratamiento antibacteriano porque se ha expuesto. Es decir, no el medicamento que se utiliza, el sulfamethoxazol, ¿ya? Retrocedemos, ahí vemos, bueno, los huevos son característicos, el ciclo biológico, ¿ya? El ciclo biológico pasa, no es un ciclo biológico simple, ¿no? Se infecta con el huevo larvado, es la forma infectante, pasa directo al intestino, ¿no? Se va al intestino grueso y la parte delgada de estos nematodes son los que se van a introducir en los pliegues del intestino grueso, ¿no? Entonces ahí se van a alimentar, ¿no? Van a morder el tejido mucoso y se van a alimentar de sangre. A ver, seguimos. Seguimos. Ya hemos hablado, seguimos. El diagnóstico, no los tipos de huevos que vamos a encontrar. Ya, seguimos. La prevención y tratamiento. El tratamiento es igual. ¿Sí? El enteroma vermicularis, a excepción de los otros nematodes, este enteroma vermicularis es cosmopolita, ¿no? Es decir, no requiere de climas tropicales, no lo vamos a encontrar en cualquier tipo de clima, ¿no? En costa, sierra, selva y otros climas. Y es una de las parasitosis que tiene mayor incidencia y prevalencia debido a la fácil diseminación de los huevecillos. Sus huevecillos son muy lábiles, ¿no? Es por ello que también hablaron de que puede infectarse vía respiratoria. ¿Por qué? Porque podemos inhalar los huevecillos que están en el ambiente cuando entran a la habitación de un paciente infectado con enteromio. Generalmente, si revisamos la literatura, vamos a encontrar la casuística más elevada en niños, ¿no? Que se encuentran en etapa de edad escolar, porque son ellos los que no miden las consecuencias, son los que se rascan, ¿no? Se rascan con las uñas, con los dedos y todo lo que tocan esparcen los huevecillos. Es una de las parasitosis, ¿no? Cuyo factor predisponente es el hacinamiento. ¿Qué cosa quiere decir? En viviendas donde vamos a encontrar más de una familia, dos familias, y el tratamiento por ende solamente para esta parasitosis tiende a ser, ¿no? A nivel familiar y con controles permanentes, porque los huevecillos se esparcen por todo espacio de la habitación. Antes de administrar tratamiento para esta parasitosis, se debe hacer una limpieza general, ¿no? Desinfectar camas, ropa de cama, piso, juguete, todo lo demás que esté en contacto con el niño, con el paciente infectado, ¿no? Y luego un control posterior, ¿no? Es decir, después de la primera dosis o primera toma del medicamento, hay que volver a controlar, ¿no? Con una dosis más para erradicar esta parasitosis. ¿Qué vemos de peculiar en este parásito de su morfología?
Igual que todos, el macho, la hembra más grande, Eso es lo mismo, lo ¿no? mismo. Estos gusanitos, ¿no? Son pequeños, ¿no? Sí, Aparte de tener la morfología de todos los nematodes, tienen en la parte anterior lo que es la aleta cefálica o aleta cervical, sí. ¿no? Eso los va a diferir de los otros, nematodes. Ya, a nivel intestinal, ¿no? Este parásito causa pues en el niño lo que es, más que todo, está relacionado con la sensación, aparte del cuadro de nutrición que puede causar, está relacionado con el cuadro de irritabilidad que puede causar en el paciente, ¿no? Como estos parásitos se mueven durante la noche, en este caso la hembra, para poder migrar hacia la zona perianal, toda la noche se mueve, entonces los niños están intranquilos y como consecuencia de ello, le traen pues lo que es el Insomnio. bruxismo, ¿no? Ya saben lo que es el bruxismo, ¿no? Cuando rechinan los dientes, ¿no? Entonces, normalmente los niños cuando se levantan, ¿no? Se despiertan intranquilos, van al colegio todavía irritados, con sueño, hay bajo rendimiento escolar. Más que todo, la consecuencia de la enterobiasis es eso, ¿ya? Aparte, ¿no? De que los niños en este caso, generalmente que tienen cuadro de infección por esta parasitosis, tienden a practicar lo que es la nicofagia, ¿no? ¿Cuántos niños habrán visto, adultos también, que tienden a estar mordiéndose las uñas, ¿no? Entonces, es una de las formas o mecanismos de transmisión de esta parasitosis, porque los niños o los adultos que se tienden a rascar la zona afectada, entonces fácilmente tienden a autoinfectarse. Y es un problema que no se puede erradicar así nomás. ¿Seguimos? Bien, en la enterobiasis también tenemos que ver el tema, ¿no? De la infección en las niñas. Cuando las hembras migran a la zona perianal, ¿no? Muchas de las hembras retornan nuevamente, ¿no? Pero sin embargo, muchas de estas hembras, en vez de retornar por la zona del recto, migran a la zona vaginal, ¿ya? Entonces ya no solamente vamos a encontrar en niñas, ¿no? Estamos hablando de niñas, no vamos a encontrar solamente una niña ya con cuadro de enterobiasis, sino vamos a encontrar una niña con cuadro de leucorrea, consecuencia de una parasitosis. Y tenemos que saber diferenciar un cuadro de leucorrea por parásito, un cuadro de leucorrea bacteriano, un cuadro de leucorrea por micosis u otra índole, ¿no? Entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Por cualquiera de las formas, ¿ya? Entonces, para hasta nosotros poder evidenciar que se trata en este caso de una enterobiasis. Bueno, son los huevecillos de enterobius, ¿no? Que tiene tiene dos caras, una convexa y una cóncava, y es fácil de poder reconocerlas, ¿no? Seguimos a ver. Seguimos. Tenemos. Sí, lo mismo. Seguimos. De Venezuela. Ya, este acá sí se destroquiló, es el mismo ciclo que está anterior, ¿no? Que estábamos viendo. En el caso del troquiloide tiene su ciclo biológico, tiene dos formas. Uno, que se da dentro de la mucosa intestinal, del intestino delgado, que genera el cuadro de autoinfección permanente, ¿no? Y otro que tiene forma de vida libre, ¿ya? Es igual que el ascaris, igual que las uncinarias, ¿no? Porque también su ciclo, parte de su ciclo, lo desarrolla a nivel pulmonar, ¿no? Es decir, causa lo que es el síndrome de Loeffler, hace el ciclo de luz, ¿no? Es igual. Entonces, cuando el paciente, ¿no? En este caso, se infecta con la larva filariforme, acá ya no vamos a encontrar fase infectante de huevo, sino la larva filariforme. Esta larva filariforme, ¿cómo ingresa? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Vía Libre. oral. Ahí dice, vía libre. ¿Cómo ingresa la larva filariforme? Vía percutánea, ¿no? Es decir, ingresa por la piel, Así. ¿no? Ingresa por la piel, generalmente en los pies. Ingresa por la piel y vía sanguínea es llevado ¿hasta dónde? Hasta los... ¿Hasta dónde llega primero? Pulmones. Hasta los pulmones, ¿no? Hasta los pulmones. Ahí va a pasar por estadio de L2, L3, madura, ¿no? Causan el síndrome de Loeffler, realizan el ciclo de luz, llegan al intestino delgado, ¿no? En la mucosa del intestino delgado, ¿no?
se aloja lo que es, se desarrolla, pero llega a desarrollarse a una hembra partenogenética, es decir, a una hembra que se autofecunda, ¿no? No necesita del macho para fecundarse. Se autofecunda, esta hembra pone sus huevecillos, eso que está en azul, todo eso que está en azul ocurre dentro de la mucosa del intestino delgado, ¿ya? La hembra se autofecunda, coloca los huevecillos, no esos huevecillos que salen, sale en la primera fase larvaria. ¿Cómo se llama? L1. Larva rabditoide, ¿no? Larva rabditoide, lo van a encontrar como larva rabditiforme o larva rabditoidea, también lo van a encontrar en la literatura, ¿ya? Dentro de la mucosa intestinal, esta larva rabditoide, ¿a qué se va a diferenciar? A larva filariforme. Esta larva filariforme vuelve a introducirse en el tejido mucoso y nuevamente el ciclo se repite y se da un cuadro de autoinfección. Las larvas rabditoides que eclosionan en los huevos, ¿ya? No todas se van a diferenciar en filariforme, porque muchas de ellas son arrastradas por las heces, ¿no? Y salen a nivel de las heces hacia la parte externa. Cuando caen al suelo, como ustedes ven ahí debajo del perro, ¿no? Cuando cae la larva rabditoide, o de inmediato se vuelve larva filariforme, la primera flecha que ustedes ven pegada al perro, ¿no? De inmediato se diferencia la larva filariforme y se vuelve infectante. O en todo caso, se diferencian en hembras y machos, como ven ahí, ¿no? Es decir, en el suelo, en la tierra, ¿no? Ponen sus huevecillos, sale la larva rabditoide y en ese caso encontramos luego la larva filariforme, ¿no? Y el ciclo se continúa. ¿Ya? Bien, en el caso de la estrongiloidiasis, ¿no? Aparte de la patología pulmonar, que pueda dar, también da lo que es la patología intestinal, ¿no? Con el cuadro clínico que hemos visto. A ver, ¿sigue? La manifestación clínica que se puede presentar no van a ser asintomáticas hasta muy leves, ¿no? En este caso los síntomas pulmonares son claros, ¿no? Y los síntomas intestinales sí, en este caso pueden deberse, ¿no? a la frecuencia de autoinfección que se pueda generar en el paciente. Ahora, normalmente dentro del ciclo evolutivo vamos a encontrar lo que es la larva rabditoide y la larva filariforme en un ciclo normal, ¿no? Pero ¿qué sucede si la larva filariforme ingresa por la piel y en vez de ir vía sanguínea se queda debajo del tejido subcutáneo? La ¿Ah? recurrence. Entonces encontramos una larva patógena, ¿no? Que recibe el nombre de Larva currens. larva currens, ¿no? Entonces la larva patógena de estrongiloides se llama larva currens, ¿ya? ¿Seguimos? Tenemos la manifestación clínica también por cuadro de estrongiloidea, que generalmente va a estar asociado no con cuadros de hipersensibilidad, más que todo eso, ¿ya? Siempre vamos a encontrar cuadros de eosinofilia, eso es característico para esta parasitosis. ¿Seguimos? El diagnóstico se hace reconociendo la larva rabditoide, ¿no? que podamos encontrar en las heces colectadas del paciente. No vamos a encontrar los huevecillos, sino vamos a encontrar la larva rabditoide. El tratamiento, a diferencia de los otros nematodes, acá el tratamiento se puede adicionar lo que es ivermectina, ¿no? A diferencia de los otros nematodes, ¿ya? ¿Seguimos? Bien, este grupo de uncinarias, de manera general, así como la Taenia sp agrupa dos especies, que es la Taenia solo y la Taenia saginata, acá en el grupo de uncinarias encontramos también dos especies, que es el Ancylostoma duodenale y el Necator americano, ¿no? Ambas especies se encuentran a nivel del intestino delgado y está asociado en los pacientes con los cuadros de anemia. Al igual que el estrongiloides, esta parasitosis también tiene larvas rabditoides y también tiene larvas filariformes. ¿Qué vamos a encontrar de peculiar en el aparato bucal de estas especies? Que tienen un aparato bucal más desarrollado que las otras especies de nematodos, ¿no? Para el caso de Ancylostoma está provisto, ¿no? de pequeños dientes entre comillas, y para el caso de Necator unas placas o láminas cortantes que le permiten no fijarse en la mucosa del intestino delgado, sino morder la mucosa para poder alimentarse de sangre, porque estos se alimentan de sangre, ¿ya? Igual que el Trichuris.
Entonces, esa va a ser una de las características y por ende el alimentarse de sangre va a causar diferentes tipos de anemia, una anemia microcítica, macrocítica o ferropénica en el paciente, no por la deficiencia de sangre que va a causar o de hierro que va a causar en el paciente. Ahora, para el tema del diagnóstico, como vemos nosotros los huevecillos, para ambas especies es igual, ¿no? Los huevecillos no tienen diferencia. ¿Ya? Entonces, si no tienen diferencia, entonces si nosotros llegamos a observar los huevecillos de uncinaria, ¿cuál sería el diagnóstico? El mismo. Como cuando observamos los huevos de tenia, ¿no? ¿Qué decimos? Huevos de Entresolum isaginata, Eran igual. Ah, era la. de tenia SP, ¿no es cierto? Sí. Entonces acá decimos simplemente huevo ¿de qué? Ah, sí, lo. De uncinaria, ¿no? Uncinaria. Bueno, se supone que el médico ya debe de saber, ¿no? Cuáles son los nematodes que están en este grupo uncinario. ¿Quién le va a ir a dar clase en ese momento? ¿No? Ya debe de saber, ¿no? Cuáles son los dos nematodes que corresponden a este grupo y qué medicamento le tengo que administrar. Si no, en ese momento tendrá que googlear y buscar, pues, ¿no? Quiénes están ahí, ¿no? Entonces, en el desarrollo de estas especies también encontramos lo mismo, ¿no? Una larva ratitoide que es la inmadura, porque en este caso los huevecillos de encinaria sí caen a la tierra, ¿no? Los huevos se embrionan en la tierra, maduran en la tierra y sale la larva ratitoide o larva inmadura. En el suelo se van a diferenciar en larva filariforme y ahí va a estar la fase infectante, por ello que el mecanismo de transmisión es estar en contacto con estas tierras contaminadas, ¿no? Porque ingresan vía percutánea. Sucede igual que en la estrongiloidiasis, ¿no? Normalmente la larva filariforme debería de migrar vía sanguínea a los pulmones, pero también a veces tiende a quedarse debajo del tejido subcutáneo, Larva currens. ¿no? En este caso tenemos una larva patógena. ¿Qué nombre recibe? Larva currens. La larva currens. ¿Cómo se llama la currens? ¿No se me ¿Ah? da igual? ¿Qué nombre recibe? Larva migrans Mira. cutánea, ¿no? Larva migrans cutánea. Para el caso de encinaria se denomina larva migrans cutánea. Larva currens solamente es para el caso de estrongiloides. ¿Seguimos? Ahí vemos el ciclo biológico, ¿no? Es un ciclo biológico muy parecido al estrongiloides, ¿no? Solo que en este caso se da a nivel pulmonar y digestivo. Una de las formas, si nosotros revisamos, vamos a encontrar un paciente con un cuadro de anemia severo, eso sí, causa un cuadro de anemia muy severo. En la literatura a veces nos menciona que se conoce como anemia del minero, ¿no? Así también lo van a encontrar, o la característica o el tipo de anemia que pueda generar en el paciente. ¿Seguimos? Doctor, una pregunta. Ahí dice que tiene que andar descalzo para que se pueda comer en ese parásito. ¿Cómo? Tiene que andarse descalzamente, o sea, en los suelos que están, Contaminada. que tienen esos parásitos. Que están infestados. En la selva, por ejemplo, en las no tropicales, donde defecan y caen los huevecillos, ahí tienden a madurar los huevos. Entonces, si tú vas descalzo, te vas a infectar, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, en la parte superior a nivel del, ¿no? Una de la puerta de entrada, pero también vemos que se puede quedar por debajo del tejido subcutáneo. Entonces vemos ahí un ejemplo de lo que es una larva migrans cutánea. Aparte tenemos la afección a nivel pulmonar, aparte tenemos la afección a nivel hemático, porque ya hemos explicado que puede causar anemia, y también vamos a encontrar, ¿no?, lo que es problema a nivel gastrointestinal, pues el problema de mala absorción. Son los cuadros o síntomas que se pueden presentar en el paciente. Hay que diferenciar entre síntomas clínicos directos, daño mecánico directo, ¿no? Tenemos que diferenciar en cada una de estas parasitosis. Siguiente. Ya nos pasamos por la hora, ¿no? Nos pasamos, ¿no? Bueno, el diagnóstico, tratamiento, es muy parecido. Seguimos. ¿Qué más hay? Y la prevención, que es muy parecido para todos. Bien, jóvenes, ahí vamos a reforzar en la